¿Te acordás de esos días, cuando la Argentina se movía a otro ritmo, al compás de oficios que hoy, simplemente, ya no existen? Quizás fue el suave tintineo del lechero al amanecer, con su carro por la vereda, o esa voz amable de la telefonista que te conectaba con el mundo entero. En este viaje íntimo, vamos a desenterrar 10 de esos trabajos que no solo marcaron nuestra vida, sino que se grabaron a fuego en la memoria de tantos. Si tuviste la suerte de vivir alguno de ellos, estoy seguro, este recorrido te va a tocar muy, muy hondo. El lechero, puerta a puerta. Hubo un tiempo, ¿verdad?, en que cada amanecer tenía su propia sinfonía. Ese golpeteo cristalino de las botellas de vidrio, chocando apenas en la canasta, el chirrido inconfundible de un carro que avanzaba, lento pero seguro, por las calles empedradas o de tierra de nuestros barrios. Y, por supuesto, la voz del lechero, saludando a cada vecina como si fuera parte de la familia, un eslabón más en esa cadena de confianza que tejía la Argentina de entonces. Ese oficio era mucho más que un simple trabajo diario, era un ritual de cercanía, un gesto de entrega. El lechero no solo traía la leche fresca, conocía los nombres, las mañas de cada casa, las historias que se cocinaban en cada hogar. Dejaba esa botella helada en la puerta, aún con el rocío de la madrugada, como quien te regala un pedacito de frescura, de día a estrenar. ¿No te parece una imagen casi de película? El vapor que subía de la tierra, el caballo respirando hondo con su aliento blanco en el frío, las manos curtidas del lechero destapando una botella, y ese olor tan particular a lácteos recién ordeñados, puro y honesto. Para muchos, ese era el primer sonido del día. Antes que la radio se encendiera, antes que el colectivo roncara en la esquina, incluso antes que los portazos de la fábrica, era el lechero, un despertador natural. Pero, con el tiempo, las heladeras se hicieron dueñas de las cocinas, los supermercados empezaron a crecer sin parar, y esa vida que se aceleraba sin pedir permiso, fue apagando, poco a poco, esa postal tan querida. El lechero se desvaneció, casi sin hacer ruido. No hubo escándalos ni grandes titulares en los periódicos. Se fue en silencio, como un actor secundario que, aunque imprescindible, se retira del escenario sin despedidas ruidosas. Pero su recuerdo, ese sí que quedó. Lo guardamos en las fotos sepia, en la memoria sensorial de los que ya peinamos canas, en esas anécdotas que siempre empiezan con un che, ¿te acordás de cuándo? Es una nostalgia que nos envuelve, densa y suave, y nos recuerda que hubo una Argentina donde la confianza viajaba en un carro, puerta a puerta, como un abrazo de buen día. La telefonista de Centralita Manual. Antes de que estos celulares nos hicieran creer que la comunicación era instantánea, algo natural, ¿te acordás? Existió un oficio que era pura orquestación humana, un ballet de conexiones. La telefonista de Centralita Su Mundo era un tablero que parecía vivo, lleno de cables, de luces que parpadeaban como pequeñas urgencias naciendo, y un ritmo de trabajo que combinaba la precisión casi de un cirujano con una paciencia que parecía maternal. Aquí en Argentina, esas voces del otro lado del tubo, que con tanta calma decían número, por favor, eran mucho más que simples operadoras. Eran mediadoras de familia, confidentes de secretos, testigos involuntarias de amores que nacían, de discusiones que se encendían y de llamados desesperados en plena madrugada. Esas mujeres conocían los barrios como la palma de su mano, a fuerza de repetir direcciones y nombres. Reconocían los tonos de voz, anticipaban los apellidos, y sabían cuando un silencio al otro lado de la línea necesitaba una suave interrupción. Espere un momentito, por favor. El sonido de esos enchufes metálicos entrando en sus puertos con un chasquido seco, el murmullo constante del salón, como un enjambre de voces y cables, y el aroma a mate compartido entre turnos, un ritual que calmaba el ambiente. Todo eso formaba parte de un ecosistema que hoy, simplemente, ha desaparecido. Aquellas mujeres sostuvieron, durante décadas, la arquitectura emocional de un país que estaba aprendiendo a hablar a distancia. La automatización, con su frialdad, apagó las luces de la centralita, pero no el eco de esas voces firmes y amables que, sin saberlo, enlazaban destinos. Hoy, cuando una llamada cae en un menú automático, frío e impersonal, ¿no te pasa? Uno no puede evitar extrañar ese contacto mínimo pero tan humano. Ese instante fugaz donde una persona tomaba tu pedido con una atención real, con una empatía genuina. Las telefonistas fueron el puente invisible de Argentina, durante muchísimo tiempo. El telegrafista. Durante décadas,
El telegrafista fue como el guardián de las palabras urgentes en cada pueblo, por más pequeño que fuera, de nuestra Argentina. Su figura, en muchos lugares, tenía una autoridad casi ritual, ¿sabes? Era el quien transmitía las noticias que podían cambiar una vida para siempre, un nacimiento, una muerte, ese trabajo tan esperado, o un regreso anhelado. Todo eso viajaba en la danza eléctrica del Morse, un código que convertía sentimientos profundos en pulsos breves y largos. El sonido del tic-tac sobre el manipulador resonaba en oficinas que siempre parecían silenciosas, donde el tiempo mismo parecía haberse detenido. Allí, el telegrafista traducía, interpretaba, corregía. Era un intermediario entre mundos distantes, un verdadero traductor de emociones que debían ser comprimidas en frases, obligatoriamente, muy cortas. Llego mañana. Espero. Abrazo. Esa concisión tenía una potencia, una carga que hoy, con la mensajería llena de emojis y excesos, se ha perdido por completo. En la Argentina inmensa, el telégrafo fue sinónimo de civilización. Fue la única forma de unir pueblos desolados, estaciones ferroviarias perdidas, puertos bulliciosos y casas que parecían alejadas del mundo. Y el telegrafista, con su paciencia metódica, era la bisagra entre lo remoto y lo inmediato. Con su camisa clara, sus anteojos redondos, y ese cuaderno prolijo siempre a mano, llevaba en cada pulso la enorme responsabilidad de no equivocarse. ¿Te imaginas la presión? El final de su era llegó con la telefonía, la radio y, mucho después, con Internet. Pero en la memoria colectiva, en nuestros propios recuerdos, aún quedan esos pulsos eléctricos, como los latidos de un país que se esforzaba por acortar las distancias. Hoy, la palabra telegrama puede sonar un poco burocrática, ¿no crees? Pero tuvo una épica íntima. Todavía hoy emociona imaginar ese cuarto quieto, con un hombre inclinado sobre su aparato, enviando al mundo el mensaje de alguien que, al borde del corazón, esperaba una respuesta. Y hablando de recuerdos que nos tocan el alma, si te estás sintiendo conectado con estas historias, te invitamos a que te sumes a la familia de secretos de nuestra época. Suscríbete al canal para que podamos seguir desenterrando juntos esos momentos que nos definieron. El linotipista. Hubo una época en que los diarios no solo traían noticias, tenían un perfume inconfundible a tinta fresca y un sonido metálico que anticipaba cada novedad. Allí, entre máquinas enormes y un calor que te abrazaba, trabajaba él, el linotipista. Era el artesano de las palabras impresas. Su oficio era pura destreza, una coreografía de movimientos precisos. Cada línea se fundía en plomo caliente, letra por letra, componiendo el esqueleto del periódico que al amanecer estaría en las manos de miles de personas. En nuestra Argentina, los talleres gráficos eran templos, verdaderas catedrales del saber. Entre estanterías repletas de tipos móviles, rodillos que giraban sin cesar y bandejas llenas de letras, se construía, día tras día, la opinión pública. El linotipista, con su delantal oscuro y esas manos marcadas por el trabajo, conocía mejor que nadie el peso físico de una idea. Ajustaba márgenes, corregía erratas, armaba titulares que, sin duda, marcarían la conversación del día. El ruido característico del linotipo era una especie de banda sonora del taller, un golpe seco, casi un martillazo, seguido de un ronroneo continuo de la máquina. El olor a plomo caliente se mezclaba con el humo del cigarrillo y el mate lavadísimo que circulaba de mano en mano entre los compañeros. ¿Te acordás de ese ambiente? Era un trabajo duro, de una precisión milimétrica, donde el error se pagaba en metal fundido. Con la llegada de la composición digital, esas máquinas quedaron en silencio, cubiertas de polvo. Pero en el recuerdo, algo mucho más profundo sigue latiendo, la emoción de ver nacer un texto tangible, pesado, casi vivo. En esta era de lo efímero, donde todo vuela en la pantalla, la figura del linotipista nos recuerda que las palabras también pueden tener cuerpo, textura y una memoria que las sostiene. El reparador de radios a válvulas. Antes de que la electrónica se volviera esa cosa descartable que conocemos hoy, la radio era un verdadero tesoro en cada hogar. Se cuidaba como a un reloj suizo, con un cariño especial. Y cuando fallaba, aparecía él, el reparador de radios a válvulas. Llegaba con su maletín de cuero gastado, lleno de herramientas extrañas, resistencias y unas lámparas diminutas que parecían pequeños fuegos de artificio. Era una especie de médico del sonido, un mago de las ondas. En cada barrio argentino había al menos uno. Siempre lo encontrabas rodeado de aparatos abiertos en canal, desparramado sobre un mostrador de madera gastada.
La radio, no lo olvidemos, era el centro del hogar, ¿verdad? Tango, partidos de fútbol, radioteatros que nos hacían llorar, noticieros que nos mantenían informados. Así que, cuando algo se distorsionaba o un zumbido extraño invadía la frecuencia, la ansiedad era inmediata, casi insoportable. El técnico se inclinaba sobre el aparato, con la concentración de un cirujano. Tocaba los componentes con un tacto experto, olía el aire en busca de ese olor a quemado que delataba la falla, la identificaba como quien reconoce a un viejo amigo lastimado. Y luego, con una paciencia infinita, resucitaba esa voz que unía a toda la familia alrededor del aparato. La verdadera magia estaba en las válvulas, esos pequeños corazones incandescentes que se encendían. Verlas brillar era sentir que la casa entera, de alguna manera, volvía a despertar. El reparador sabía que no solo arreglaba un objeto, sino que restauraba un ritual cotidiano, una parte esencial de la vida familiar. Con el avance de los transistores y más tarde, de los dispositivos digitales de usar y tirar, su rol se fue apagando, lentamente. Pero en la memoria, en el rincón más cálido, queda la imagen de ese técnico con sus lentes gruesos, rodeado de radios a medio desarmar, iluminado por una lámpara tenue, mientras ajustaba una perilla con una delicadeza casi poética. Él fue, sin duda, el guardián de un sonido que marcó una época entera, el empleado de cabina telefónica pública. Para quienes crecimos en los 80 y 90, las cabinas telefónicas eran una mezcla rara, ¿no? De necesidad urgente y, a veces, hasta una aventura urbana. Y allí estaba él, el empleado, sentado detrás de un pequeño mostrador, llevando el control con lápiz y papel del tiempo de cada llamada. Era un personaje clave, serio, paciente, y un testigo silencioso de confesiones, de peleas que se desataban, de llantos ahogados y de declaraciones de amor que viajaban a través de un vidrio empañado. Las cabinas eran un microcosmos de la Argentina, la fila eterna que se formaba en la vereda, el que pedía a gritos una fichita más, por favor. El que llamaba a larga distancia con la ansiedad del reloj corriendo en su contra. El empleado administraba los tiempos, cobraba, contenía broncas, mediaba entre clientes apurados y teléfonos que sonaban ocupados sin parar. Sabía cuando una llamada era realmente importante, solo con ver el gesto de quien entraba apurado, con el aliento agitado. Y también sabía, con una sabiduría tácita, que del otro lado del teléfono, siempre, había alguien esperando noticias. El ambiente tenía un olor particular, ¿te acordás? A plástico caliente, a papeles húmedos, a ese polvo que se acumulaba en las guías telefónicas gigantes. El sonido era inconfundible, voces filtradas, el tintineo de las monedas cayendo en la ranura, los tubos que se colgaban con fuerza, a veces con rabia. Ese mundo desapareció con la velocidad de los celulares, que pulverizaron para siempre la experiencia pública del llamado. Hoy, mirar una cabina telefónica abandonada, silenciosa, produce una nostalgia extraña, ¿verdad? Era incómoda, sí, pero tenía algo que la tecnología actual borró para siempre. Tenía humanidad. Y el empleado, con su virome Bic y su cuaderno cuadriculado, fue la última frontera entre la urgencia personal y esa ciudad que no paraba de moverse. El vendedor ambulante de diarios y revistas. El vendedor ambulante de diarios era un latido más de la ciudad, un pulso vibrante. Con su brazada llena de ejemplares recién impresos y la voz firme anunciando los titulares, formaba parte ineludible del paisaje urbano argentino. Era el mensajero callejero de la actualidad, el que acercaba el mundo a quienes no tenían tiempo para entrar al kiosco. Las mañanas eran su territorio, su escenario, colectivos que frenaban de golpe, autos que tocaban bocinas sin paciencia, oficinistas apurados que salían corriendo. Él se metía entre todo ese caos con una agilidad increíble, un verdadero oficio. Alcanzaba un Clarín, una revista Caras o un Ole al vuelo, con una destreza envidiable. El diario, todavía tibio por la tinta, era un gesto cotidiano que anticipaba conversaciones en oficinas, en cafés, en talleres. Ese vendedor conocía a sus clientes de toda la vida. Guardaba el suplemento favorito de cada uno. Sabía quién quería la revista deportiva y quién esperaba con ansias el crucigrama semanal. Era rápido, preciso, y tenía una memoria prodigiosa. Su grito breve y potente se convertía en parte del paisaje sonoro, casi una melodía urbana. Pero la caída del papel y el avance imparable de lo digital fueron borrando esa rutina. Los diarios perdieron su peso físico, su presencia. Los titulares dejaron de gritarse en la calle para convertirse en notificaciones silenciosas en el celular.
El vendedor ambulante desapareció sin estridencias, como tantas figuras que sostenían la vida urbana sin reclamar aplausos. Pero queda su estampa, ¿la recordás? Un hombre adelantándose al semáforo, el brazo extendido, los diarios bajo el codo, y la ciudad rompiendo el amanecer a su alrededor. Una postal que huele a tinta fresca y a un tiempo donde la noticia viajaba de mano en mano, como un tesoro compartido. El reparador de máquinas de escribir. Hubo un momento, ¿verdad?, en que la palabra escrita tenía su propio sonido, un ritmo inconfundible, el traqueteo de una máquina de escribir. Y cuando alguna falla detenía ese compás, ese ritmo tan particular, entraba en escena el reparador. Era un artesano de precisión, casi un cirujano de acero, capaz de devolverle la vida a un mecanismo que dependía de cientos de piezas diminutas. Aquí en Argentina, estos técnicos formaron parte fundamental de oficinas, de redacciones, de escuelas y hasta de muchas casas familiares. Sabían limpiar cilindros con esmero, alinear tipos que se habían torcido, ajustar martillos rebeldes y reemplazar cintas gastadas que ya no marcaban con fuerza. Su lugar de trabajo era como un laboratorio mecánico, estuches llenos de destornilladores finísimos, engranajes ordenados por tamaño y un olor persistente a aceite, a metal pulcro, que impregnaba todo. La máquina de escribir no era solo un objeto, era un instrumento con carácter, con personalidad propia. Cada tecla marcaba la hoja como una huella digital única. El reparador entendía esa personalidad y la respetaba. Su trabajo no era solo técnico, era un acto de preservación del pensamiento de toda una época. Pero con la llegada de las computadoras, ese rol se volvió cada vez más residual. Las máquinas quedaron abandonadas en armarios viejos, luego en ferias de antigüedades, y finalmente, en la más dulce de las nostalgias. Pero su esencia perdura. Fueron guardianes de un artefacto que convertía las ideas en golpes precisos sobre el papel. Y cada vez que alguien se enamora de ese sonido vintage de una vieja Continental o una Royal, hay un eco silencioso del reparador, ese maestro anónimo que mantenía funcionando la máquina que escribía nuestro pasado. El relojero de barrio. El relojero de barrio fue, durante muchísimas generaciones, el custodio del tiempo ajeno. En su pequeño local, repleto de relojes colgados en las paredes y de tacitas de tornillos microscópicos, trabajaba con una concentración casi reverencial, como si cada engranaje tuviera un alma propia. Nuestra Argentina estuvo llena de estos artesanos silenciosos, capaces de revivir relojes heredados, esos de comunión que se guardaban con tanto cariño, y los modestos relojes de pulsera que venían cargados de historias íntimas. El tic-tac constante era la música de fondo de su jornada, un latido ininterrumpido. Con lupas que parecían ojos gigantes, pinzas finísimas y una habilidad casi quirúrgica, desmontaban mecanismos delicados, abrían cajas oxidadas, pulían cristales rayados, calibraban resortes que parecían imposibles de domar. Cada reparación era un acto de paciencia infinita y de una precisión matemática asombrosa. La gente entraba a su local no solo por una necesidad técnica, sino por un respeto profundo. El relojero sabía escuchar, recibía historias, anécdotas, confesiones envueltas en esos relojes rotos. En muchos casos, era el último vínculo entre un objeto y su valor emocional. La era digital fue desplazándolo. Los relojes inteligentes, los electrónicos desechables y esa cultura de usar y tirar que tanto nos cuesta, redujeron su oficio hasta casi extinguirlo. Pero la memoria insiste. El aroma a madera vieja que se sentía al entrar, la vitrina empañada por el tiempo, el tic-tac superpuesto de decenas de relojes que nunca se ponían de acuerdo. Ese pequeño universo tenía el encanto de lo que ya no vuelve. Y cada reloj reparado era, de alguna forma, una pequeña victoria contra el olvido. El Capi Boy en las redacciones. En las redacciones argentinas de mediados del siglo XX, el Capi Boy era el pulso invisible que mantenía todo en movimiento. Era joven, rápido, atento, y conocía cada rincón del diario como la palma de su mano. Su trabajo parecía sencillo, ¿verdad? Trasladar notas de un lado a otro, llevar originales a diagramación, entregar mensajes internos urgentes, distribuir el material recién impreso. Pero en realidad, era el nexo vital entre periodistas, editores, fotógrafos y los talleres de impresión. El Capi Boy corría por pasillos llenos de humo, con las máquinas de escribir martillando a su alrededor sin parar, teléfonos que sonaban sin tregua y gritos urgentes de "cerramos edición". Su figura era pura energía, pura adrenalina. Aprendí escuchando conversaciones a escondidas,
observando cómo se armaba una tapa con la prisa del mundo, respirando ese clima convulsionado de una redacción donde el tiempo siempre iba un paso adelante, sin esperar a nadie. Muchos grandes periodistas de renombre comenzaron así, llevando papeles de un lado a otro, absorbiendo el oficio, soñando con tener algún día su nombre impreso en una columna. El Copy Boy era el semillero, la escuela más auténtica y brutal del periodismo. La digitalización lo borró sin dejar sombra, sin un rastro. Las notas dejaron de ser papeles físicos que se arrugaban, la logística interna se volvió electrónica, y las redacciones perdieron esa adrenalina analógica, ese calor humano, donde un chico con un montón de hojas bajo el brazo podía, literalmente, cambiar el ritmo del día. Recordarlo es recordar una época donde el diario olía a tinta fresca, donde se trabajaba en caliente, con el corazón en la mano, y donde la noticia era un objeto tangible que pasaba de mano en mano, cargado de emoción. El Copy Boy es, quizás, la figura más entrañable de esa Argentina de redacciones vibrantes, hoy transformadas para siempre. ¿Viste cómo es la vida, amigo? Algunos oficios se esfumaron, se diluyeron en el tiempo, pero los recuerdos de ellos nos quedan tatuados en el alma. El lechero, el relojero, la telefonista, todos son parte de una Argentina que todavía nos late en el pecho. Si alguno de estos oficios te hizo viajar en el tiempo, si te arrancó una sonrisa o una lágrima, contanos cuál fue el que más te conmovió en los comentarios. Y si te quedaste con ganas de más recuerdos, de esos que solo Secretos de Nuestra Época te trae, te invitamos a que te suscribas para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes. ¿Cuál de estos antiguos trabajos crees que sería el más necesario en la sociedad de hoy?